lo que nos va a anunciar nuestro compañero Eduardo Cervantes. Adelante. Traigo mi acordeón. Bueno, yo empiezo diciendo que soy un convencido de la crítica. Me parece un derecho necesario e irrenunciable en un partido democrático y de izquierda como Morena. Porque sin el ejercicio de la crítica no se reconocen los errores y por lo tanto no se corrigen, generándose bolas de nieve en bajada. Entonces, voy a hacer uso del derecho a la crítica en el tema de la formación política. Yo fui invitado por el Comité Ejecutivo Estatal de Morena a presentar un programa de formación política. Tengo experiencia en el tema. Además, fui presidente de Morena en la Ciudad de México, el primero. Y particularmente del presidente Héctor Díaz Polanco. Se presentó ese programa, se ha ido tardando, pero en las últimas semanas y meses se ha acelerado. Un programa de formación política cuya intención prioritaria es formar comités de base de Morena en el ámbito territorial, entendiendo por tal colonias, barrios, pueblos y unidades habitacionales. Lo que en la gestión de Andrés Manuel al frente de la ciudad se llamaba unidades territoriales. Pensamos que los comités por sección electoral caben en un comité de base, pero no al revés. Entonces, esta es la idea fundamental del programa. Estamos en un partido en durante 6 años, de 2018 a 2024, se desmantelaron los espacios de participación y los instrumentos de organización de nuestro partido, de 18 a 24. No me hagan decir nombres, pero saltan a la vista. Se desmanteló la existencia de los comités de base y de los comités municipales. No hay comités municipales de Morena en México. Y tampoco hay comités de base. El comité de base es un implante territorial, si hablamos del territorio, en colonias, barrios, pueblos y unidades habitacionales, que hace un trabajo sistemático y permanente de información, de formación, de divulgación del proyecto de transformación, que recoge propuestas de la gente, que recoge inquietudes y expectativas de la gente, que sirven para hacer programas de gobierno y acciones de gobierno. Entonces, un objetivo del programa de formación política es avanzar en el desarrollo de la democracia interna. Perdonen por el ruido de este pinche aparato. Si me ayudas, María Isabel, para llevarte esta cosa. Bueno, entonces estoy en el tema de la formación política en y para la organización como concepción pedagógica. Eso suena mal que estén llamando tan seguido. Decía que la concepción pedagógica de este proceso de formación es la formación política en y para la organización, es educación política dentro de un partido político, y un objetivo fundamental de sí es formar comités de base como espacios de participación e instrumentos de organización para que la gente, miembros de Morena, militantes de Morena, tengan un lugar en donde participar de manera autogestiva, que es otra característica del comité de base que proponemos, que sean autogestivos, que ellos definan su plan de trabajo y que tengan vida orgánica. Esto es, que tengan plan de trabajo, que evalúen su plan de trabajo, que crezcan numéricamente, que desarrollen formación política, que haya un programa de divulgación en distintos niveles, arte, cultura, propaganda, etcétera. Es que exista vida orgánica en la base de nuestro partido. Ese es un elemento central del programa de formación política. Fortalecer o desarrollar
la democracia interna a través de la generación de comités de base en el territorio y también, aunque han sido inexistentes en Morena, comités de base en ámbitos sectoriales. Están los centros de trabajo, las escuelas, las instituciones civiles, en donde podría haber comités de base también de nuestro partido. Esta vía de construcción organizativa que tanta falta le hace a Morena no se ha desarrollado. Pero igual hay comités de base, podría haber comités de base en el ámbito temático de jóvenes, de mujeres, de medio ambiente. Esto es que rebasen el ámbito estrictamente territorial, que es el ámbito prioritario de trabajo organizativo en la historia desde el PRD en nuestra ciudad y en nuestro país. Y otro objetivo esencial del programa de formación política es defender el proyecto alternativo de nación, defender el proyecto de transformación de la vida pública y de cambio de régimen político en México. Aquí a la izquierda hay una frase muy famosa de Andrés Manuel López Obrador, que habla de lineamientos básicos en el ámbito moral de nuestro movimiento y nuestro partido. Dice: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Y podemos decir que en la otra cara de la moneda es sí a la honestidad, sí a la verdad y sí el amor al pueblo. Y esta es la parte moral del proyecto de transformación de la vida pública de México. Porque en nuestro partido hay mucha gente que miente, que es corrupta y que no comparte los fundamentos del proyecto de transformación de México. Yo creo que el enemigo principal de Morena está dentro de Morena. Porque hablando de la derecha, sus partidos políticos están en área de terapia intensiva. No se ve cómo vayan a salir adelante en términos de sus referentes políticos, la derecha, pero en nuestro partido hay una fuerte presencia de la ideología y la cultura política del viejo régimen. Y eso afecta los objetivos fundamentales del proyecto, que es la transformación de México, y es el proyecto obradorista. Esa es la parte moral, pero hay otras partes. Hay una parte que es histórica. ¿De qué es continuidad Morena? ¿De qué acontecimientos, de qué programas, de qué proyectos, de qué liderazgos, de qué participaciones populares es continuidad Morena? Somos continuidad del movimiento ferrocarrilero de 58-59, somos continuidad del movimiento electricista de los 70s, somos continuidad del movimiento estudiantil del 68 y del movimiento médico en 66, somos continuidad de Lucio Cabañas y de Genaro Vázquez, ¿sí o no? Yo pienso que Morena es continuidad de las mejores tradiciones culturales y de lucha del pueblo mexicano, que debería anclarse en términos de su memoria en esos programas, en esos proyectos y en esos acontecimientos. Y una parte de esa historia son 50 años, de 1940 a 1989, que surge el PRD, que nace el PRD, que es una lucha de la izquierda histórica, izquierda política y social contra el PRI. Contra el PRI. Y fue represión y tortura y no había candidaturas ni cargos de por medio. Porque ahora ya se invirtieron los fines y los medios. El fin son las candidaturas y los cargos y no la defensa y la proyección de un proyecto de transformación nacional. Ese es el fin. Las candidaturas y los cargos son medios, no fines. Pero en Morena se ha dado una lucha palaciega por candidaturas y cargos que ponen en riesgo la existencia misma del proyecto. Acuérdense de lo que pasó con el PRD. Las cuotas de grupos y las ambiciones por los cargos le dieron en toda la torre al proyecto que representaba el entonces Partido de la Revolución Democrática. De manera que un objetivo central de la formación política es la defensa del proyecto de transformación, en su parte moral y ética, en su parte histórica, como la memoria
de lo que somos continuidad como elemento de identidad irrenunciable, pero también la parte del programa de gobierno. López Obrador fue clarísimo en eso y lo ha continuado y espero que lo siga haciendo Claudia Sheinbaum, y es la separación del poder político del poder económico. Es decir, ya no más un Estado al servicio de una minoría oligárquica. Un Estado que tenga independencia en la definición de las políticas públicas y de las acciones de gobierno. Y que en política social sea sumamente agresivo. Hay un dato que es muy significativo, compañeras y compañeros, todos. Han salido de la pobreza en México 13.4 millones de personas, derivados de la política social, que por cierto, por lo que decía mi compañero que me antecedió en el micrófono, el PAN votó en contra en la Cámara de Diputados de las reformas sociales que significaban beneficios para la inmensa mayoría de la población. Entonces, mantener una política social de corte popular, en el tema de la austeridad es otro factor relevante en el caso, y es importante poner el espejo en la trayectoria de Morena cerca del punto de la austeridad. Esto hablo, termino ya me han señalado el tema del tiempo. Termino entonces con esta parte de formación política para fortalecer un proyecto de transformación de la vida pública en el ámbito histórico, en el ámbito de programa de gobierno, en el ámbito ético y moral y en el término de la utopía. ¿Qué sociedad queremos en México? Y coincidimos muchos en que es una sociedad justiciera, igualitaria, no racista, no clasista, democrática, libertaria. Por ahí va y por ahí apunta este programa de formación política que estamos desarrollando a instancias del Comité Ejecutivo Estatal de la Ciudad de México. No saludé, pero me despido de todos con cariño y afecto y agradezco la invitación a participar en la chilanguera. Muchas gracias. Vale, pues me mantengo en el asunto de la crítica. El comité seccional, que por cierto el domingo pasado se hicieron 513 asambleas para constituir comités por sección electoral en la Ciudad de México y más de 5,000 nacionalmente. Pero el comité seccional es útil teóricamente en coyunturas electorales. Es un número. El mío es 31-33. En aspectos de identidad de la gente, no cuenta ese número. Lo que cuenta en términos de identidad es la colonia en donde viven, el barrio en donde habitan, el pueblo en su caso, o la unidad habitacional. Se habla de constituir comités de base no por sección electoral, sino por colonia, barrio, pueblo y unidad habitacional en el ámbito territorial. El comité seccional cabe ahí, sí. La idea es vertebrar a los comités por sección electoral en una lógica que no sea solamente electoral. Algunos dicen electorera, sino organizativa también. Que el comité sea el espacio para que la gente de la base del partido haga política para el partido y que ellos se apropien de la política del partido, no solo los dirigentes. Entonces hay una diferenciación entre comité de base y comité seccional. No son contrapuestas, son complementarias. Pero el comité de base es un concepto organizativo más amplio que hace mucha falta para responder a la falta de democracia interna en nuestro partido. Y no soy partidario del triunfalismo ni del autohalago. La crítica es crítica. Y es la única manera de reconocer problemas para resolverlos. El triunfalismo siempre es color de rosa. No estamos para color de rosa. Hay demasiados desafíos en nuestro movimiento y en Morena. Miren, les doy un dato. En los municipios, son 2,047 municipios en México, excluyendo los de usos y costumbres de Oaxaca. Son 2,047. Casi el 80% de esos municipios están municipios menores, perdón por la redundancia, menores de 50,000 habitantes.
En los municipios de menos de 50,000 habitantes, Morena gobierna menos del 30%. Morena, nuestro partido. O sea, casi el 70% o un poquito más gobiernan o independientes u otros partidos. En las comunidades más chicas de nuestro país, que son la inmensa mayoría. No sucede así en las entidades federativas ni en las ciudades grandes, aunque aclaro, por ejemplo, en las elecciones de 2024, Morena gobierna en 24 entidades federativas. Morena. En 10 de ellas perdió la capital del estado. Perdió la capital de Campeche, perdió la capital de Oaxaca, perdió Chilpancingo, perdió Morelia, perdió Colima, perdió Hermosillo, perdió Cuernavaca, perdió Zacatecas y hasta Fresnillo. No, en Hidalgo ganó Pachuca. Perdió 10 de las 24. Hay muchas cosas de las cuales hacerse cargo porque viene 2027. Y en la Ciudad de México van bien las cosas, sí en términos generales, pero podemos perder algunas alcaldías, como incluso Xochimilco. Álvaro Obregón, desde luego. No, Azcapotzalco no lo creo, pero puede ser. Quizás Iztacalco podría perderse. Yo pienso que vamos a recuperar Cuauhtémoc y Coyoacán. Pienso que vamos a recuperar, pero hay riesgos en otras. Y recuerdo una cosa que le comentó López Obrador a Claudia Sheinbaum. En 2021 se perdieron 9 alcaldías por falta de trabajo territorial. En otras palabras, por falta de organización de la base y de la militancia de Morena en la ciudad. Por eso estamos planteando el tema de comités de base. Porque la política no se soluciona arriba, se soluciona abajo. Por lo menos soluciones de fondo, trascendentes. La trascendencia de un proyecto no se cocina arriba. La gente se tiene que apropiar intelectualmente. Esa es la revolución de las conciencias. Se tiene que apropiar intelectualmente e introyectar emocionalmente un proyecto de transformación que abarca la historia, que abarca el programa de gobierno, que abarca la utopía y que abarca sobre todas las cosas la ética y la moral. Y dentro de la ética y la moral está la austeridad. Y ahora resulta, y estamos viendo, y ustedes son testigos, bueno, ¿cómo era López Obrador? Por Dios santo, el bendito suru blanco y los viajes en clase turística y jamás los helicópteros. ¿Y ahora? Es que la gente se da cuenta y en los municipios se está dando cuenta y dice, son iguales. Por eso no al triunfalismo y sí a la crítica. Espero haber respondido a la pregunta. Yo creo que por ahí andan las cosas. Gracias. Lo peor para morirse que le podría pasar a México es regresar al pasado. A los 36 años de capitalismo neoliberal. Es lo peor. Fue un desastre, todo. Menos los intereses de una muy marcada minoría. La 4T vino a transformar esa realidad con sus contradicciones. Vino a transformar ese pasado siniestro que representaron los 36 años de dominio neoliberal. Así fue. Así fue. Y ha habido un tránsito a transformaciones muy valiosas. Es un proyecto de transformación profundo e importante. Por eso el riesgo de perderlo. Y por eso la necesidad de la crítica. Y hay problemas serios. Por ejemplo, compañera, para seguirla sorprendiendo, las elecciones de Veracruz fueron este año. ¿Saben cuántos municipios perdimos? Gobernaba Morena 131 de 211 que son en Veracruz. 131. De los cuales 49 eran por cambios de partido, es decir, gente que ganó por otros partidos se pasó a Morena. Estoy hablando de Veracruz, un estado significativamente importante por su historia y por su dimensión.
Bueno, de los 131 perdimos 60. Ganó Morena 71 de los 131. ¿Por qué? ¿Por qué? Por pésimas candidaturas y peores gestiones de gobierno. Y la gente de esos municipios dijo, son iguales. PRI, PAN, PRD, Morena, son lo mismo, es la misma gata revolcada. Bueno, si no actuamos críticamente, vamos a seguir teniendo perfiles inadecuados en las candidaturas de 2027. Y las derrotas se van a multiplicar. ¿Quiénes ponen a esos candidatos y candidatas? Los lidercillos regionales, los diputados locales, los jefecillos municipales. No se definen, no se eligen, no se designan por perfiles, sino por pertenencia a grupos de poder locales, en este caso. Aunque este problema trasciende a lo federal también. Entonces es decir, tenemos que conservar una identidad. Somos diferentes. Hemos repetido no cientos, miles de veces, quizás 7,015 veces. No somos iguales. Eso se demuestra en la práctica. Decirlo es muy fácil. Lo mismo dicen los del cártel inmobiliario del PAN, que son diferentes y que apuestan por la ciudad, y ya todos sabemos que son unos corruptazos marca. ¿Qué marca? Bueno. Entonces nosotros tenemos que defender una identidad que ganamos con mucha dificultad, porque no empezamos ni con el PRD, empezamos desde hace décadas la lucha por la transformación de México. A Pablo le consta, desde hace décadas. No andábamos por candidaturas y cargos, andábamos por convicciones, por principios, por ideales. Entonces tenemos que preservar el proyecto de transformación llamado 4T. Pero para eso necesitamos reconocer los errores, necesitamos recoger las expectativas y las esperanzas y las propuestas de la gente de abajo, por ejemplo en los municipios. ¿Por qué no hacemos asambleas populares abiertas en los municipios chicos? Y que la gente intervenga y nos diga cuáles son sus necesidades y sus problemas principales. Ese es el programa de gobierno. Y de ahí sale también el perfil adecuado, porque la gente los conoce y las conoce, que van a gobernar con honestidad y con identidad 4T. Entonces, bueno, ¿a qué viene todo esto? Que la formación política es un buen instrumento privilegiado para desarrollar la conciencia. Y si se desarrolla la conciencia, se genera compromiso. ¿Con qué? Con el proyecto de la Cuarta Transformación. No con tal o cual liderazgo, con el proyecto de transformación. Porque muchas cosas que pasan que tú mencionaste son de vergüenza loca. Si vamos a nuestras costumbres y formas de vida, pues también tiene que reflejarse ahí esa identidad. Si vamos a estar anhelando los mejores restaurantes y los hoteles 5 estrellas y las clases especiales en los aviones y la hija en Disneylandia y el hijo más grande en una universidad de Europa, pues el escaparate de la ideología capitalista es muy poderoso y captura conciencias. Tenemos que defender una identidad distinta. Y la obra de gobierno que han defendido mis compañeros en el caso de la Ciudad de México, pues qué bueno, es una obra de gobierno identificada con los sectores mayoritarios y que nos perdonen los sectores minoritarios tipo mafiosos del cártel inmobiliario, pues sí. Pero el desafío es grande y está la moneda en el aire. Mucha gente que se incorporó en estas asambleas, que ya llevaban a su gente para que ellos fueran los presidentes o secretarios. Muchas veces la gente pertenece a partidos de oposición que ya se metieron a Morena. ¿Cómo los van a detectar o cómo va a ser su trabajo cuando se tome protesta?
Sí, sí hubo acarreo. ¿De dónde aprendimos el acarreo? Pues el viejo régimen. Es que Morena es un híbrido ideológico y político. Está mezclado, un champurrado. Algunos piensan, yo creo que es cierto, que para ganar elecciones y para gobernar, la bendita gobernabilidad que le llaman, se necesita ese híbrido. Sin el híbrido, quién sabe electoralmente cómo le vaya al partido. Y la gobernabilidad que tanto se sostenga. Pero juntar a diferentes, aparentemente en una misma causa, da resultados electorales y políticos relativamente. El problema del híbrido es que hay muchos que no comparten el proyecto de transformación y están adentro. ¿Cómo van a gobernar y a legislar? Pues de acuerdo a su conciencia y a su ideología y a su cultura política, que es contraria a la 4T. 11 de los 24 gobernadores vienen del PRI. 11. Solo 2, Laida Sansores y el de Sonora, participaron en el movimiento, aunque vengan del PRI. Los otros se afiliaron antier para entrar a Morena y ganar. Porque su partido no sirve para nada ya, aunque haya gobernado 80 años el país. ¿Cómo van a gobernar? Tamaulipas, Hidalgo, Nayarit, Baja California, Quintana Roo, Zacatecas, ¿cómo van a gobernar? ¿Con la 4T? No, si ni la conocen. Por eso, compañeras, compañeros, es clave la identidad. Y la formación política es un instrumento privilegiado para contribuir a generar conciencia y compromiso con el proyecto de transformación para fortalecer la identidad que generó a su manera, pero generó sin duda Andrés Manuel López Obrador. Porque lo peor sería regresar al pasado. Eso no lo están pensando muchas gentes en Morena, que podemos perder. Y no está tan lejano, ¿eh? Lo municipal lo revela. Por eso el triunfalismo es muy peligroso. Porque oculta lo que sucede en la realidad. Y es muy pertinente e indispensable que la base del partido se apropie del partido. Es su partido. Y el partido debe ser, y no lo es, fíjense lo que voy a decir, qué herejía. El partido debe ser conciencia crítica de sus gobiernos, de los gobiernos emanados de su signo, desde la presidencia hasta el regidor del municipio más pequeño. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchos miembros del partido, quizá no tanto en la Ciudad de México, pero en muchos estados sí, van a ser antesala a los gobiernos municipales o estatales para que les den trabajo. O sea, partido chiquito, manipulado. Gobernadores se reúnen a desayunar para determinar cómo es el Comité Ejecutivo Nacional. Una vergüenza. ¿Cómo vamos a apoyar eso? Ahora, el compromiso con el proyecto que inspiró López Obrador, dentro de Morena es minoría. Es minoría. En un híbrido que llegó para quedarse y no regresar al pasado, ¿qué hacer? En mi opinión, cambiar la correlación de fuerzas. Que tenga más peso la gente comprometida con el proyecto que los que están en contra del proyecto. Uno de los que desmanteló, de los que desmanteló la organización de Morena es ahora secretario de Educación Pública. Es una vergüenza. Para no hablar de ese departamento del que se habla. Y la austeridad. Fíjense, ahí está el híbrido. Es defendible por los votos
¿Es defendible la corrupción porque da votos? En mi opinión, no. Bajo ningún concepto. La corrupción es condenable en cualquier situación. Por ahí va. Comités de base, no comités seccionales. Comités seccionales articulados en comités de base.